Qué gusto encontrarnos por aquí de nuevo. Yo soy el profesor Eric Ruiz de Sástiga y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de primer grado de secundaria a la programación de Aprende en Casa 3. Aprovecho también para presentar a Enrique Rodal, quien estará acompañándome en esta nueva aventura en la cual nos adentraremos en esta sesión. Gracias, profesor Eric. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y sobre todo por la invitación que me hizo para participar en esta ocasión. El gusto es mío, Enrique. Y me complace estar aquí con ustedes para ayudar en esta sesión de la asignatura Lengua Materna y contar con la oportunidad de seguir apoyando en los aprendizajes esperados que necesitan continuar fortaleciendo en el ámbito escolar. En esta ocasión aprenderemos algo nuevo que les permitirá seguir avanzando en su formación académica, aún trabajando a distancia. Las y los invito a que pongan toda su atención al trabajo que se realizará en esta ocasión, con el propósito de seguirlos apoyando en la asignatura. En esta oportunidad estaré reflexionando con ustedes algunos elementos que deben considerar en nuestro aprendizaje esperado. Escribe una monografía, con el fin de continuar aprendiendo juntos, por lo que nos centraremos en explicar, describir y sintetizar temas y subtemas. El énfasis anterior tiene la finalidad de fortalecer sobre los diferentes elementos que se deben considerar y utilizar al momento de escribir sobre un tema en específico. Recuerden que esta sesión es un recurso que servirá de apoyo para sus maestras o maestros. Lo que veremos en este contenido, junto con el apoyo del libro de texto, podrán trabajar el aprendizaje esperado de manera más detallada. Tomen en cuenta que, como parte de esta sesión, nos centraremos en algunos ejemplos y actividades que les permitirán observar lo relevante que hay que considerar al momento de escribir una monografía, con el objetivo de que ustedes se apropien y fortalezcan el trabajo en la asignatura. Profesor Eric, pues pongamos manos a la obra. Pero antes de iniciar y adentrarnos a nuestro énfasis, permítanme compartirles el propósito de la sesión. Trabajaremos, como ya lo mencionamos antes, el aprendizaje esperado escribe una monografía y el propósito es considerar la explicación, descripción y síntesis de un tema y subtemas. Antes de dar comienzo a la aventura que nos adentraremos, les comparto los materiales que necesitarán en esta sesión. Su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo, libro de texto de lengua materna. Les sugiero que durante el trabajo que realicemos tomen notas y consideren las ideas principales sobre los retos que desarrollaremos durante la sesión, así como también las y los invito a que escriban las dudas, inquietudes o dificultades que lleguen a tener durante el planteamiento de la práctica social del lenguaje, para que lo refuercen con su maestra o maestro. Profesor Eric, antes de comenzar, quiero aprovechar para contarle lo que una alumna de primer grado de secundaria nos compartió. Se trata de un texto que tuvo que exponer en la escuela donde estudia. Cuéntanos, Enrique, ¿qué es lo que nuestra alumna compartió? Perfecto. Ella se llama Perla. Y en una ocasión tenía que compartirles a sus compañeros de la clase de biología un texto escrito por ella acerca del tema, el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, no tenía conocimiento de cómo podía organizar toda la información que había encontrado sobre ese tema. Maestro Eric, ¿qué es lo que Perla tuvo que haber hecho antes de estructurar su texto con la información que investigó? Enrique, creo que Perla lo primero que tuvo que haber hecho fue delimitar el tema, en donde tuvo que identificar los conceptos e ideas más importantes y debió considerar lo más relevante dividiéndolo en subtemas. ¿Podría compartirnos un ejemplo de cómo podría haberlo hecho? Por supuesto que sí, Enrique. La alumna eligió el tema de el sobrepeso y la obesidad, el cual es la idea principal, mientras que los subtemas podrían haber sido: ¿qué son el sobrepeso y la obesidad? Causas del sobrepeso y la obesidad, consecuencias para la salud, medidas de prevención, por mencionar algunos. Como se pueden dar cuenta, los subtemas anteriores son algunas de las ideas que salen de la principal. Es decir, gracias a los subtemas podemos buscar información sobre nuestro tema principal y es más fácil saber qué es lo que podemos considerar y qué no.
¿Ya se dieron cuenta sobre la importancia de conocer y aprender a estructurar nuestro tema, del cual buscaremos información para escribir una monografía? Muy buena observación, profesor. Esperemos que a la alumna Perla y a los alumnos en casas les haya quedado más claro cómo es que tienen que dividir su tema de investigación y saber qué elementos considerar. Así es, Enrique. Pero antes, quiero aprovechar la situación que nos acabas de compartir para dar un par de ejemplos sobre nuestro énfasis de esta sesión, que es explicar, describir y sintetizar un tema y subtemas, y así apoyar y fortalecer el trabajo de Perla y también el de las alumnas y alumnos que nos están acompañando desde sus hogares. Para ello, necesito que pongan mucha atención. ¿Están listas y listos? Continuemos. En los ejemplos siguientes vamos a observar cómo se utilizan los recursos de nuestro énfasis de esta sesión al momento de escribir sobre un tema. Y por lo mismo, los invito a que no pierdan el hilo conductor del contenido. Esto les permitirá comprender con mayor claridad el uso de los recursos de la explicación, descripción y síntesis de un tema y subtemas, y los consideren al momento de escribir una monografía. Ejemplo. Como pueden observar en el texto, la contaminación del aire se utiliza el recurso de la descripción al momento de referirse a la niebla tóxica que flota. Aquí, como pueden notar, el escritor está utilizando dos expresiones adjetivas, un adjetivo y una oración que llamamos relativa, para poder mencionar cómo es la niebla y lo que ésta realiza. También lo podemos ver cuando menciona que existen diferentes tipos de contaminación, que son visibles e invisibles. Apoyándonos en el mismo texto, ahora veamos un ejemplo en donde el autor utiliza el recurso de la síntesis, con la finalidad de mencionar a grandes rasgos qué es la contaminación, y lo podemos identificar en las siguientes dos oraciones. Se considera contaminación del aire a cualquier sustancia introducida en la atmósfera por las personas. Y el dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, es el contaminante que está causando en mayor medida la contaminación del aire. ¿Ya se dieron cuenta cómo se pueden utilizar los recursos de la descripción y la síntesis? Ahora veamos un ejemplo, pero con el recurso de la explicación. Un menor uso de coches y aviones, el reciclaje y la protección del medio ambiente son medidas que reducen la huella de carbono de una persona, es decir, la cantidad de dióxido de carbono liberada a la atmósfera debido a las acciones de cada individuo. Aquí el autor del texto está utilizando el recurso de la explicación, ya que nos está mencionando que para reducir la contaminación del aire es importante disminuir coches y aviones, así como el reciclaje y en general modificar todas las acciones de las personas para que se pueda dejar de contaminar o contaminar menos el aire que respiramos cotidianamente. Muy bien, profesor. Creo que con estos ejemplos que nos acaba de compartir puede quedar más claro la importancia de estos recursos al momento de escribir un texto. Así es, Enrique, pero permítanme detallar aún más sobre este tema. Como pueden observar, en el primer párrafo, el autor del texto utilizó la descripción para mencionar cómo puede ser la contaminación del aire, y para ello utilizó las expresiones tóxica y que flota, para referirse a la niebla que causa la contaminación. También visibles e invisibles, para decirnos cómo pueden ser los tipos de contaminación. Recuerden que la descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíble los hechos que se presenten en un texto, como en el caso de la monografía y las palabras que identificamos anteriormente. Todo esto solamente nos sirve de referencia para saber en qué parte del texto se presenta este recurso. En el segundo y tercer párrafo se utilizó la síntesis en donde, de manera general, presenta qué es la contaminación del aire y qué lo ocasiona. Y lo podemos identificar con estas expresiones. Se considera contaminación del aire a, y
el dióxido de carbono es el contaminante. Es importante señalar que la síntesis presenta una interpretación general de nuestro tema, es decir, considera una idea completa del texto como un todo. En este caso, el ejemplo anterior, de acuerdo al tema, nos menciona que se considera como contaminación del aire y qué es lo que la provoca. Finalmente, en el cuarto párrafo aparece la explicación, en donde nos comparte y explica de qué manera podemos disminuir la contaminación. Y esto lo vemos reflejado en las siguientes expresiones: un menor uso de coches y aviones, el reciclaje y la protección del medio ambiente. Profesor, entonces podemos decir que los recursos que nos acaba de compartir son fundamentales al momento de escribir una monografía. Así es, Enrique. Es por eso que las alumnas y alumnos deben reflexionar sobre la importancia de nuestro tema de esta sesión. Con la finalidad de repasar lo que acabamos de ver, quiero proponerles un primer reto. ¿Están listas y listos? Empecemos. Vamos a leer acerca del sobrepeso y la obesidad con el propósito de apoyar a Perla, nuestra alumna que nos escribió, y también para que las alumnas y alumnos que están atentos a la sesión identifiquen el tema que estamos abordando y, en este caso, lo retomaremos para que juntos vayamos resolviendo este primer reto. ¿Están preparados? Empecemos. Enrique, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Por supuesto que sí, profesor. El sobrepeso y la obesidad. ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad? El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasas que puede ser perjudicial para la salud. Pero para identificar la diferencia entre sobrepeso y obesidad, es preciso considerar el índice de masa corporal, IMC, que es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. Causas del sobrepeso y la obesidad. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial ha ocurrido lo siguiente: un aumento en el consumo de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. Consecuencias para la salud. Es muy evidente que las personas que llegan a tener sobrepeso u obesidad tienen una mayor probabilidad de sufrir estos problemas de salud y que pueden ser altos niveles de glucosa, azúcar, alta en la sangre o diabetes, presión arterial alta, hipertensión, nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre, por mencionar algunas, las cuales pueden llegar a provocar hasta la muerte debido a las complicaciones que traen consigo estas enfermedades crónicas. Medidas de prevención. Entre las medidas de prevención del sobrepeso y la obesidad, es necesario llevar una dieta balanceada y realizar ejercicios físicos por lo menos 30 minutos al día. Como pueden observar, el texto está dividido en varios subtemas, los cuales nos permitirán dividir la información que se investigó, por lo que nuestro tema principal es la obesidad y sobrepeso, y los subtemas son: ¿qué son el sobrepeso y la obesidad? Causas del sobrepeso y la obesidad, consecuencias para la salud y medidas de prevención. Ahora retomemos nuestro tema para que juntos resolvamos este primer reto. Como pudieron apreciar en nuestro texto anterior, la explicación expone de manera clara una propiedad, una relación entre dos o más elementos o un proceso. Asimismo, los ejemplos pueden formar parte de la explicación. Ejemplo: el sobrepeso y la obesidad se puede llegar a dar por una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En este caso, el texto nos está explicando cómo se puede llegar al sobrepeso y la obesidad. Asimismo, las consecuencias que esta puede traer para la salud de las personas. Entonces, en este recurso de la explicación, nos están dando ciertos pormenores de lo que es la obesidad y el sobrepeso.
Así es, Enrique. Por eso es muy importante que consideremos ese recurso al momento de escribir nuestra monografía. Muy bien, profesor. Es muy interesante. Sigamos con el recurso de la descripción, que nos sirve para presentar los detalles que caracterizan un objeto de estudio, como su forma, función, aspecto o contenido. Veamos ahora cómo es que en el texto se refleja. Ejemplo: el sobrepeso y la obesidad son un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Aquí el texto nos está describiendo cómo el sobrepeso y la obesidad pueden llegar a propiciar en las personas un desequilibrio energético de acuerdo con las calorías que consumen y aquellas que llegan a gastar. ¿Ya se dieron cuenta que al momento de escribir un texto, en nuestro caso una monografía, es importante considerar ese recurso para poder detallar más sobre nuestro tema principal? Por último, para concluir y reforzar ese primer reto, veamos el último recurso que se utilizó y que es importante no olvidar, ya que la síntesis, al momento de escribir la monografía, nos va a permitir expresar las ideas de un texto original, donde solo se consideran los principales temas o ideas abordados por el autor. Un ejemplo de ello en el texto es: el sobrepeso y la obesidad son padecimientos que tienen algunas personas por sus malos hábitos alimenticios, y esto les puede causar algunas enfermedades como la diabetes, hipertensión y colesterol en la sangre. Como pueden apreciar, este recurso nos presenta de manera general y en pocas palabras de qué trata el tema y o subtemas. Profesor Eric, entonces podemos decir que la síntesis es un recurso que se utiliza para englobar de manera general y con pocas palabras la información de un tema. Así es, Enrique. Es por ello lo relevante de nuestro tema de esta sesión. Recuerden que deben tener presente y considerar siempre el tema y los subtemas, con la intención de que al momento de buscar información sobre estos puedan emplear los recursos de la explicación, descripción y síntesis, ya que les permitirán ser más claros y objetivos al momento de escribir una monografía. Lo anterior puede hacerse con criterios que estructuran el tema y los subtemas, y para ello deben considerar que las oraciones temáticas que representan una idea o asunto principal desencadenan explicaciones, datos o ejemplos que se expresan mediante oraciones secundarias. Les recomiendo que, para que puedan buscar información pertinente sobre el tema que eligieron y los subtemas que consideren del mismo, elaboren una serie de preguntas de indagación. Antes de dar cierre al aprendizaje esperado, quiero que respondan las siguientes preguntas. ¿Para qué les sirvió conocer la importancia de la explicación, descripción y síntesis como recurso para escribir sobre un tema y subtemas? ¿Consideran que al momento de investigar sobre un tema es importante primero dividirlo en subtemas? ¿Por qué lo consideran así? En mi caso, profesor, considero que estos recursos nos ayudan a tener claro qué información considerar de acuerdo a temas específicos, por lo que los subtemas son de suma importancia, pues no considerarlos podría llegar a complicarnos el trabajo al momento de escribir lo que hayamos investigado sobre nuestro tema. Pero ahora, permítame preguntarle. ¿Puedo? Por supuesto que sí, Enrique. Quiero comprobar que nos quedó claro el aprendizaje de esta sesión. Podemos decir que al momento de escribir un texto, en este caso una monografía, es muy importante que sepamos explicar, describir y sintetizar el tema y subtemas que hayamos elegido con la finalidad de compartir la información de manera clara, precisa, concisa, del cual compartiremos con otras personas. Por ejemplo, ya sé, el tema que elegí y me llama la atención investigar para escribir es el de las abejas. Pues la verdad es un tema del cual me interesa mucho saber, porque estos insectos forman parte fundamental del mundo, ya que sin ellos he escuchado que sería difícil que el ser humano existiera.
Así es, Enrique. Y recuerda que después de que elegiste el tema, debes dividirlo en varios subtemas para que al momento de escribir sobre el mismo, puedas organizar la información que vas a escribir sobre las abejas. Ah, sí. Observe este tema, profesor. Yo ya lo dividí en algunos subtemas que son los siguientes. Características de las abejas. Tipos de abejas. El lenguaje de las abejas. Cómo producen miel y cera abejas. La abeja reina y su colmena. ¿Por qué desaparecen las abejas? Abejas carpinteras. Abeja asesina o africana. Polinización de las abejas. Enjambre de abejas. Muy bien, Enrique. Exactamente, es lo que tenemos que hacer antes de buscar información y escribir sobre el tema que elijamos. Pero ya que tienes el tema y subtemas, te pregunto, de acuerdo con lo que hemos estado viendo en esta sesión, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el tema y subtemas? Bueno, pues como usted lo menciona anteriormente, es muy importante que busquemos información en diversas fuentes confiables como en libros y sitios de internet especializados para que al momento de escribir nuestra información lo realicemos de la mejor manera. ¿Y cómo es eso de escribirlo de la mejor manera, Enrique? Pues muy fácil, profesor, explicando, describiendo y sintetizando la información de manera que sea clara y pertinente para que cuando los lectores consulten el material, cuenten con la información que necesitan sobre el tema y subtemas. Muy bien, Enrique. Por lo que noto, el tema de esta sesión te quedó claro y espero que a las alumnas y alumnos también, con el objetivo de que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan escribir una monografía cuando tengan que realizarla, para compartirla con sus compañeros de clase y su maestra o maestro. Hemos concluido con esta sesión, pero antes de despedirme, quiero dejarles un último reto. ¿Están listas y listos? Empecemos. Les propongo que elijan un tema que estén viendo en alguna de sus otras asignaturas, como por ejemplo, historia, geografía, formación cívica y ética, matemáticas o de cualquier otra, con el propósito de que utilicen los recursos que trabajamos en esta ocasión. Posteriormente, divídanlo en varios subtemas. Para ello, pueden apoyarse en algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Para qué? Por mencionar algunas. Busquen información suficiente y pertinente sobre el tema y subtemas. Y por medio del recurso de la explicación, descripción y síntesis, escriban la información más sobresaliente. Pueden apoyarse en los apuntes que realizaron durante el desarrollo de las actividades de la sesión. Tomen en cuenta que la finalidad del reto es que ustedes consideren y utilicen al momento de escribir sobre el tema del que hayan elegido los recursos que vimos. Por ello, era importante que escribieran en su libreta de apuntes lo que se fue desarrollando a lo largo de la sesión. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna primer grado, en la que hemos aprendido a considerar la explicación, descripción y síntesis al momento de escribir sobre un tema y subtemas. Hemos aprendido juntos algo nuevo, diferente y entretenido. Listo, terminamos, Enrique, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en De Aprende en Casa 3. Hasta la próxima. Bien, maestro. No se vaya, yo lo sigo.